Bien, el tema que estoy manejando para mi investigación de doctorado, ciertamente no se ve tan visible la asociación con el tema de la ciudad. Sin embargo, es bastante pertinente acercarme al tema de la ciudad, pues aunque estoy manejando la estética de los objetos cotidianos, tiene que ver mucho el entorno. Las dos situaciones que estoy revisando es el entorno urbano y el entorno rural, y sobre todo por el fenómeno de la globalización. Es importantísimo poder revisar estos dos ámbitos, y obviamente el peso de analizar la ciudad es importante para la investigación. ¿Sí lo podré regresar? A la primera. Sí, y bueno, el tema de investigación, que es estética de los objetos cotidianos, está centrado en el uso de los objetos cerámicos en el acto de comer. Yo estoy revisando la cultura material y qué tiene que ver la estética, más allá del fenómeno del arte, muy vinculado a los conceptos de estética que maneja la autora Katia Mandoki, la filósofa Yuriko Saito y Ernesto Francalanchi, donde se aborda la estética como algo cotidiano en el cual los objetos tienen que ver con la forma de uso, con los rituales y nuestra actividad cotidiana. Y obviamente el entorno en el cual se dan, que es la ciudad, modifica totalmente nuestra percepción y nuestra conducta social. Esta parte es la que quiero revisar. Y en todo caso, voy a analizar la función de los objetos porque al final de cuentas el diseño implica cierta ideología más allá de la función o de la forma que asociamos como funcionalismo de los objetos. Un ejemplo que menciona Norbert Elias es precisamente el tenedor, cómo surge a partir de una propuesta simbólica de ostentar el poder a través de los reyes, que no tiene nada que ver con nuestro uso y la asociación con lo higiénico, con la salud o las formas de consumo de alimentos. Pasaron siglos antes de que se pudiera propagar este concepto que tenemos del uso del tenedor. Y además fue un tiempo de ejercicio. Estuvieron durante siglos ejercitándose la práctica de cómo utilizar el tenedor. Entonces, el origen de muchos de nuestros objetos cotidianos no tienen que ver realmente con el que le estamos asumiendo de manera implícita o inconsciente. Y en las ciudades se está dando un fenómeno bastante particular al momento en que el capitalismo exacerbado está promoviendo formas de consumo y formas de uso estandarizadas que entran en confrontación con la producción de objetos que tenían un contexto local en comparación con lo global. Y pues bien, este ejemplo del tenedor es uno de tantos que se han seguido en la historia de la humanidad. Continúa entonces dándose ahora un choque entre la intención de diseñar un objeto, si es la función lo que está definiendo el uso o si el uso puede afectar el diseño de un objeto. Y en todo caso, en las ciudades actualmente se está promoviendo la estandarización, la producción, en lo cual se está sacrificando la parte sensorial. Las comunidades que producían sus propios objetos tienen una percepción distinta, se han ejercitado para poder manipular los objetos y aprovechar toda la serie de estímulos sensibles de los materiales. En cambio, la producción masiva de objetos, en este caso el plástico, no lleva esta connotación de producción. Los consumidores solamente están pensando en el objeto como algo alejado del producto. Y en el caso peculiar de la comida tiene que ver mucho. Lo que para una comunidad puede ser más allá de un acto performático y repetitivo, consumir alimento para una comunidad muy local, el objeto tiene que ver con la forma de consumo, con el alimento, mientras en las ciudades se está promoviendo que haya una carencia o que no haya una relación entre el objeto y el alimento. Por eso de pronto tenemos objetos de plástico que no tienen que ver con el alimento. En cambio, en otras comunidades, sobre todo donde fabrican cerámica, se asocia directamente el diseño, el tipo de material, con el sabor, con la percepción, con temperatura, más allá de lo visual, o sea, una cuestión puramente sensorial. Y además, la ornamentación no es solamente algo que esté accesorio, tiene que ver con el mismo tipo de memoria e identidad que se asocia a una cuestión sensible. Esta parte muy local entra en una gran confrontación en las ciudades cuando de pronto se confrontan,
una variedad inmensa de alimentos y de diseños locales de todas partes del mundo, pero que a la vez se estandariza y que se empieza a dislocar de sus lugares de orígenes y se está desplazando. Aún las comidas más típicas que puedan venir de otras comunidades, tanto nacionales como extranjeras, comienzan a ser desplazados los diseños de los platos, de las vajillas, por materiales totalmente neutros, plástico, unicel, y entonces cambia totalmente la percepción incluso original de ese alimento. Y bueno, esta estética de los objetos cotidianos tiene que ver con lo urbano, lo rural, y concibo a la ciudad como un punto de confrontación entre lo global y lo local. Y me interesa revisar que este acto de comer, que es un acto performativo, ¿qué relación tiene con la serie de rituales que nos permite ordenar o minimizar el caos de nuestra realidad y de la convivencia social, tal y como lo han definido Lakoff y Johnson en Metáforas de la vida cotidiana? Y bueno, la ciudad, ¿qué tiene que ver la ciudad con la comida? A final de cuentas, la forma de consumir los alimentos y los objetos que se utilizan han dado formas de crear territorios de exclusión, territorios de inclusión, en los cuales depende mucho la zona donde se consuma, ya sea porque sean zonas habitacionales, lugares de paso para trabajar. Esto cambia totalmente la percepción y el concepto que tenemos de comer como un ritual, mientras en los hogares usualmente comer es una forma de integración y cómo se ordena la mesa y los objetos que se utilizan dan también pie a una serie de categorías o niveles de ritual. Cuando se saca la vajilla original de la abuela, cambia totalmente el contexto y se recupera cierta memoria, mientras en los puestos ambulantes no se utiliza esta parte memorística, se crean otra especie de rituales, pero a la vez se está destruyendo cierta integración social al cambiar la forma en que se consume el alimento. Y en todo caso, muchos de los alimentos que usualmente se ocupaban con contenedores de cerámica por el tipo de comida han sido desplazados por contenedores que son totalmente superficiales y efímeros, con la idea asociada de la rapidez, de la obsolescencia y del consumo extra rápido de la comida. Incluso esto se va más al extremo, cuando las grandes franquicias y la gran mercadotecnia masificada de comida entra de manera llena y se apropia de todos los espacios en los cuales la gente tiende a llegar a no más que a consumir, a comprar los alimentos de manera rápida y llevárselos, irlos consumiendo en la calle, y van a encontrar una gran cantidad de franquicias como Oxxo, 7-Eleven, restaurantes rápidos, en los cuales es estandarizada tanto la forma de presentación como el uso de objetos que son efímeros, obsoletos, totalmente fuera de una relación entre la persona y el alimento. Se concibe en todo caso la alimentación como simple subsistencia y se reduce cada vez más el tiempo para poder entonces darle sentido. La parte significativa pierde peso y entonces los rituales tan importantes como el acto de comer se empiezan a disolver. En todo caso, la pregunta sobre esta, digamos, mi propuesta de investigación tiene que ver con tratar de encontrar la relación que tienen o cómo se construyen estas estéticas cotidianas, no solamente en la ciudad, sino también en el ámbito rural, y qué relación tienen con la generación de rituales y la integración social, o cómo modifica la conducta social. Esto realmente es un esbozo, apenas estoy haciendo una aproximación a lo que será toda la investigación de doctorado. Y bueno, el marco teórico a partir del cual estoy iniciando esto es el análisis estructural de la cultura desarrollado por John B. Thompson, que siendo interdisciplinario, porque su propuesta es dejar de manejar solamente la perspectiva unívoca de una disciplina, sino integrar distintas versiones y ver cómo se integra la parte de la globalización al fenómeno. Estoy agarrando precisamente este análisis estructural, lo estoy complementando con una parte que está totalmente relacionada con él, que es la teoría de los campos sociales de Pierre Bourdieu, para poder establecer relaciones que tienen que ver con percepción. Estoy retomando también la propuesta hermenéutica de Paul Ricoeur en el ámbito simbólico y, sobre todo, la perspectiva antropológica de David Le Breton. Respecto a la estrategia metodológica que estoy proponiendo en un principio,
es usar métodos etnográficos, precisamente la observación directa de cómo se está dando esta serie de rituales cotidianos en el acto de comer, tanto en las zonas urbanas como en algunas zonas periféricas y el ámbito rural de algunas poblaciones autóctonas que todavía producen sus propios objetos cerámicos, sus propios platos, y que está vinculado a una cultura muy rica gastronómica. Y bueno, la entrevista a profundidad. Y efectivamente me voy a centrar mucho en el análisis del diseño de las piezas. ¿Qué diferencias hay entre un objeto de cerámica, de barro, distintos tipos de cerámica, baja, alta temperatura, con los objetos funcionales de plástico, de melamina, que se están utilizando más y que se están desplazando en los hogares? Y este análisis va a ser un análisis semiótico y asimismo toda esta serie de datos que obtenga será para poder desarrollar cierto análisis a través del método comparativo de Giovanni Sartori. Y bueno, para redondear un poco más este acto de comer como ritual, que es lo que me interesa, que no sea solamente concebido el ritual como una actividad festiva o de celebración, sino que está implícita en toda nuestra actividad. ¿Cómo podemos hacer que los actos repetitivos, estos hábitos que se reiteran día a día y que no tienen ningún peso de manera consciente, se convierten en algo significativo y entonces alcanzan el nivel de ritual? En todo caso, cómo de pronto hay formas de resistencia en las mismas formas en que se está dando acceso a la comida, aún en estos espacios públicos que son muy diferentes en la ciudad. En las comunidades rurales casi no hay, en comparación con las ciudades, restaurantes, fondas, espacios públicos de consumo. Se concibe el acto de comer como una actividad más interna, más privada, dedicada para los hogares o para los grupos que están en el trabajo, pero en espacios muy específicos, mientras las ciudades cada vez más, a través de este capitalismo exacerbado, se plantea el consumo de alimentos en una forma pública y totalmente reducido de tiempo. Pues estas formas de resistencia hacen entonces cómo podemos recuperar nuestra sensibilidad a través del uso de objetos que tengan que ver con nuestro cuerpo, con nuestra percepción, y que asocie entonces algo de significado, memoria, identidad, o lo que cada grupo social lleve a cabo o cada persona como individuo pueda asociar a el uso de los objetos, que no se quede simplemente en consumo, sino cómo asociar este acto de alimentación, y donde infinidad de comunidades, tanto mexicanas como del extranjero, tienen una gran carga significativa. En este ejemplo que pasé es de la ceremonia del té, que estos objetos tienen que ver con el alimento. No es solamente un utensilio que sirva para trasladar el té hacia nuestro cuerpo. No, tiene que ver con la forma en que se percibe el material, la temperatura, y entonces se asocia al sabor. Y lo mismo existe en la cultura mexicana a través de guisos tan paradigmáticos. Está adelante. Bueno, de una gran cultura gastronómica que precisamente tiene que ver no solamente con el sabor, sino la presentación y el objeto que se ocupa. Muchas veces cambia el sentido si ocupamos melamina en vez de ocupar barro rojo para cierto guiso. Incluso ejemplos de ciertos tipos de chiles en nogada, que tienen que ver con un plato de cerámica de Talavera. Y lo mismo, la parte estandarizante de las grandes franquicias, en las cuales la idea es precisamente desvincular al objeto del alimento, y en el cual lo que menos interesa y lo que se evita es que haya contacto con el usuario, con la persona. Y esto que trasladaron las grandes franquicias y el sistema de producción masiva de objetos, el unicel, el plástico, se ha ido colocando de manera implícita también en lo cotidiano. Las taquerías, los locales, evitan incluso que se tenga contacto. Se pone, además del unicel, una bolsa de plástico, además del plato totalmente satinado, otra capa que evita el contacto del alimento. E incluso, en muchas ocasiones, se evita, como en el caso de los vasos que tienen popote, que haya un contacto directo de los labios con el líquido y que no pase la temperatura hacia las manos, cuando esto sería una parte sensorial importantísimo para vincular todo nuestro concepto del alimento y del acto
de este proceso de consumir los alimentos. Y en este caso, ¿qué tanto cambia comer unos tacos con una cubierta que aísla el cuerpo del objeto, de las texturas, de la misma presentación del color, de la composición del diseño, en cuando ese mismo taco se puede consumir bajo este artefacto que además implica la manufactura? Saber que el origen de esta pieza tiene que ver con todo un proceso corporal y que retorna al sujeto que lo va a consumir también como una memoria de que hay una persona y no del anonimato que tienen toda la cultura material, en la cual se evita conocer quién fue el autor o la comunidad que produjo el objeto. Bien, gracias. Muchas gracias, Marco Polo, por estar en tiempo. Le pedimos a la doctora Rocío Guadarrama comentarios. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores de este evento, me parece muy importante para leer y comentar algunos trabajos de quienes están estudiando la ciudad. Bueno, dado que se trata de un trabajo que va iniciando, mis comentarios son más bien preguntas, ¿no? Que buscan tal vez apuntar algunas cuestiones que podrían ayudar a pensar, bueno, qué viene adelante de lo que nos acabas de decir, Marco Polo. Bueno, yo creo que tienes un tema muy interesante y que plantea, digamos, problemas muy diversos en términos de no solo del uso de objetos cerámicos, como anuncias en el título, sino también el proceso mismo del diseño. Tú ahora acentúas también esta parte, aunque no aparece eso en el título. Y en tercer lugar, el proceso de consumo, o sea, el acto de comer, de lo que significa consumir los alimentos. Ahora, yo creo que digamos, todo este universo de cuestiones que estás planteando, habría que pensarlo ya, me pregunto yo, en términos de dónde, cuándo y cómo podrías convertir ese tema en un problema de investigación, ¿no? Me gustaría saber si sobre algunos puntos que tú señalas. Uno, digamos, el proceso de diseño, ¿no? Y yo tomaría una frase que está en la página 8 de tu planteamiento, donde dices que las ciudades se convierten en puntos de convergencia de distintas culturas materiales que alteran el uso y estética de los objetos. Entonces, bueno, ¿de qué ciudad estás hablando? ¿La Ciudad de México? O sea, creo que sería muy interesante pensar que en ese espacio conviven y chocan distintas culturas materiales de distinto origen y bueno, esto en el marco de la globalización, como es el marco que tú planteas para tu estudio, digamos, ¿qué resultado tiene y qué cambios se pueden observar tanto en el proceso de diseño como en el de consumo y lo que tiene que ver con los rituales y la memoria, ¿no? Creo que se me ocurre pensar, digo, el estudio podría ser en un barrio tal donde podrían coincidir y converger distintas digamos, tradiciones, no sé si en términos del proceso de diseño o simplemente del consumo, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué es lo que estás pensando, digamos, como estrategia de investigación al respecto, ¿no? Porque, bueno, puede haber lugares donde, digamos, el proceso de diseño es muy importante y el tipo de
objetos cerámicos pues tienen algún significado que tenga que ver con la cultura de la población, ¿no? Pero puede ser que ya digamos, esa cerámica se traslade a otro contexto y la gente que usa este tipo de objetos desconozca digamos, los símbolos atribuidos en el proceso de diseño, ¿no? Entonces, ¿vamos a estudiar el proceso de diseño o no lo vamos a estudiar o vamos a ver digamos, esos cambios que se pueden dar en la apropiación de un bien como puede ser la cerámica, ¿no? Luego, lo otro es el consumo. Me parece que también si tomas un medio urbano, pues las formas de consumo, como ya nos señalabas, pueden ser muy variadas, ¿no? Puedes encontrarte desde este tipo de objetos de unicel, etcétera, conviviendo con los de barro en la calle o digamos, en distintos ámbitos. Vamos a preferir el espacio público o vamos a estudiar ciertos momentos festivos o rituales. Yo creo que eso también, digamos, sería interesante de saberlo, ¿sí? Y bueno, vamos a elegir algunos objetos en particular. Tú empezaste hablando de tenedores, pero podríamos hablar de cazuelas de barro, de platos, no sé, ¿no? Entonces, creo que también sería interesante saber algo acerca de eso, ¿no? Y bueno, y finalmente te preguntaría también acerca de cómo estás vinculando esta propuesta, digamos, ahora nada más nos avientas algunos apuntes en relación a autores y concepciones acerca de la cultura, pero ¿cómo estás articulando, digamos, ese marco teórico o pensándolo en relación al tema y a los problemas que todavía estaríamos por escuchar cómo los vas a plantear? En relación también a una metodología que todavía suena como muy, pues, ambigua o puede ser muy general, digamos, ¿cuál sería la mejor forma de observar estos procesos que ahora vemos en términos muy generales? Pues ese sería mi comentario.